Muy buenas tardes. Hola Valeria, muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias, un gusto. Pues bueno, vamos a iniciar este curso contigo porque las compañeras que se habían anotado al final decidieron que no podían por la cuestión de enfermedad. No me Entonces digas. tenemos Ajá, otra compañera que va a llegar a mitad del curso y bueno, ajá. ya lo empezamos a republicitar, ¿no? Para poder ver la posibilidad de que se adhieran la siguiente clase y si no, vamos a seguir con el curso con ustedes dos. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Te presento al doctor Christopher Rocha, que va a ser el doctor que es el encargado de dar esta clase. Asimismo, él es el creador de esta metodología. Esta metodología ganó un premio en una convocatoria que hizo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud respecto Ay, qué a bien. propuestas sobre psicoterapia breve para la atención a la salud mental. En ese Ujú. momento se presentaron propuestas de toda América. La instancia que se encargó de hacer la organización fue la Universidad de Chile a través del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Oh, Nuestra asociación ganó el premio de este modelo de intervención que que tiene también, no solo es psicoterapia breve, sino la esencia es que está focalizada en soluciones. En ese sentido, también fue un plus que se desarrolló un cuadernillo, que es el material de apoyo que se da al final del curso, porque nuestra metodología está basada en el método constructivista del conocimiento. El método constructivista del conocimiento genera que las personas que toman el curso puedan ir obteniendo las habilidades, las competencias, el conocimiento, sesión por sesión. ¿De qué va el curso? El curso tiene sus bases psicoanalíticas y la intención, el objetivo del curso es que puedan aplicar la metodología en el consultorio. Eh, Tenemos este programa de la teoría a la práctica, donde damos cursos, pláticas, talleres que retoman todo lo que aprendimos en las universidades, en las escuelas, y aquí lo que damos es la parte práctica. El curso es ok. totalmente práctico. Voy a leer una reseña curricular del doctor Christopher, es así súper grande. Hice un extracto. El doctor Christopher Rocha Quintero, dentro de su formación académica, bueno, él tiene un doctorado en clínica psicoanalítica, una Ajá. maestría en psicoterapia psicoanalítica, una licenciatura en psicología en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Ujú. Tiene una diversidad de especialidades, defensa de derechos humanos en San José, Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, atención a la violencia familiar y adicciones en Brasil, derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en la Embajada Británica y terapia familiar del ILEF, técnica de Advocacy Based Counseling con la acreditación de la instancia norteamericana Consejo Counseling and Referral Service de Seattle and King County. Asimismo, fue de la primera generación del diplomado de atención a víctimas de violencia familiar de la UNAM, de esto ya hace más de Ajá. 25 años, y él cursó también el curso Atención y Detección de la Violencia Sexual contra la Violencia Eduquemos para la Paz, que también fue de las primeras generaciones que dio la asociación que creó esta metodología. Prevención del maltrato físico, psicoemocional y sexual a menores, violencia masculina, atención a hombres que ejercen violencia en el hogar, defensa jurídica y protección internacional de los derechos humanos en la sexualidad y la reproducción. Dentro de su trayectoria profesional, el doctor Christopher Rocha Quintero es actualmente el director del área psicológica de Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad AC, que es nuestra organización. Ha elaborado y operado
una serie de proyectos para la atención clínica de manera individual, niñez, adolescentes y personas adultas, terapia de pareja y terapia grupal, así como es especialista en la supervisión de casos. Ha sido y es coordinador académico y profesor titular de los diplomados con reconocimiento oficial, profesionalización con estándares internacionales, derechos humanos, no discriminación, prevención y erradicación de las violencias. El diplomado de género y procuración de justicia, así como el de prevención y atención al maltrato infantil, el de profesionalización para la asistencia de menores en procesos judiciales, validados por la Universidad Anáhuac, acá en México, y nuestra asociación. Profesor titular de teoría de género, violencia familiar, política pública desde la perspectiva de género y derechos humanos, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, profesor invitado de universidades públicas y privadas, instancias de gobierno, organismos de la sociedad civil, entre otros. Asimismo, él tiene trabajo en consulta privada, en psicoanálisis y en este modelo de psicoterapia breve focalizada. Okay. Él fue coordinador y psicoterapeuta en proyectos de salud mental en FIMBI, SONU, OM, CEAP, UNAVI, CAVI, CTA, CEPAVI. Subcoordinador psicosocial en Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Alcaldía Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Azcapotzalco. Y asimismo en Casa Cuna, Coyoacán, tuvo un programa de apoyo afectivo, importancia del afecto para el desarrollo de la niñez. En los descartables es coautor del modelo de atención psicoterapéutico para la atención de la violencia familiar de las unidades de atención y prevención de la violencia familiar, para la atención de hombres que ejercen violencia, para la atención de la niñez en los centros de atención y desarrollo infantil, violencia sexual y contra las mujeres, modelo de intervención integral para la región de Europa y América, ONU Mujeres. Integrante del grupo coordinador de la red de referencia y contrarreferencia para la atención de casos de violencia doméstica del Distrito Federal y la Nacional. Miembro de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Estados Unidos, integrante del equipo técnico del Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal, consejero con voz y voto del Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Gobierno del Distrito Federal. Lo del doctor, pues aparte de estar en el consultorio, ha sido la creación de modelos de intervención. Y este es el modelo que ahorita nos propusieron en la ONU retomar para crear capital humano que pudiera responder a la necesidad de salud mental que la pandemia nos trajo, que exacerbó. Por otro lado, las estadísticas dan cuenta de que las y los profesionales de la psicología, sí, en algunos casos tienen estudios en los cuales pueden obtener habilidades y competencias para modelos de intervención independientemente de la formación, pero en muchos de los casos han ido aprendiendo y no tienen un modelo específico. En ese sentido, apostamos a la profesionalización de este modelo, que bueno, ya a lo largo de la formación podrán ver cómo es de una aplicación. Es totalmente práctico y reitero, tenemos el material de apoyo. Este material de apoyo en su parte infine tiene una bibliografía. La bibliografía tiene el vínculo para los libros. Creemos también que es muy importante no solo apostar en la profesionalización y en la certificación. La certificación la otorga la OMS, la OPS y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ellos son quienes nos piden los reconocimientos y asimismo sabemos que demanda mucho tiempo, ¿no? Generar este conocimiento. Entonces, por ello es que el material escrito sí trae los vínculos de cada uno de los libros que necesitan para completar el conocimiento teórico. Entonces, muy bien, bienvenida Valeria, doctor Christopher, pues ahora sí que arrancamos este grupo y pues ahora sí que vamos a el conocimiento, que no se detenga. Muy buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Hola Valeria, pues ahora te tocó la clase casi personal, entonces ¿Qué tal? va a ser muy enriquecedor porque finalmente eh, a mí me gusta que me pregunten y que me pregunten mucho. Ok. Ahora que vamos a estar trabajando así, me dicen que se va a incorporar una compañera más adelante, ¿no? O sea, más adelante en la clase, y probablemente en otras clases se vayan incorporando. La benevolencia de estar haciendo estas clases de esta forma es que se pueden ir consultando porque quedan grabadas, se van a subir a nuestra página de Facebook y ahí las puedes, tú y las personas que se vayan incorporando al grupo, las pueden ir revisando. No hay como esta posibilidad de atraso en el sentido de que, ya no entendí algo, ¿no? Porque Ajá. precisamente como vamos a partir de la práctica y la teoría la vamos a dejar hasta el final, va a ser todavía más enriquecedor, ¿no? O sea, no hay posibilidad de, ya me perdí en un punto, ya no voy a poder continuar. Entonces, eso es la benevolencia de estar trabajando de esta manera. Entonces te decía, me gusta que me pregunten y que me pregunten mucho porque cuando ya lo comenzamos a hacer en la práctica, podemos tener mucha lectura y eso es muy importante. Vamos a tener todo este bagaje, pero en el momento de aplicarlo, resulta que nos comenzamos a atorar porque no nos dicen a pie juntillas qué es lo que tengo que decirle, por ejemplo, a mi paciente en un determinado momento o cómo debo de actuar en determinada situación. Acá vamos a ver precisamente todo eso. ¿Para qué? Para que lo podamos justamente casar con la teoría y entonces veamos que hay un empalme y las lecturas que vamos a hacer pues van a ser obviamente menos complicadas como si lo estuviéramos haciendo la primera vez, ¿no? Entonces Ok. esa es la intención de hacerlo de esta manera. Pues fíjate que viene muy, muy ad hoc porque justamente este modelo tiene una base con orientación psicoanalítica. Ok. Lo importante de este modelo es que, digo, ahora pues tú conoces de psicoanálisis, te va a resultar todavía mucho más sencillo algunas de las cosas que yo voy a ir mencionando. Pero incluso aunque la gente no tuviera un conocimiento psicoanalítico, solamente fuera la licenciatura en psicología, con eso pueden aplicar este método. ¿Por qué? Ajá. Porque no vamos a hacer psicoanálisis. Acá no vamos a hacer psicoanálisis. Nada más es nuestra base lo que nos va a ayudar precisamente a poder tener el empuje de lo que queremos Ajá. lograr, ¿no? Perfecto. ¿Cómo está diseñado este proceso? Está diseñado con 2 entrevistas y con 12 sesiones. Todo el proceso dura 14 encuentros. Acá lo voy a ir desglosando, ¿no? ¿Cómo es todo el tratamiento? ¿Cuáles Sí. son las sesiones o los encuentros clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, la entrevista inicial, esa es esencial para poder desarrollar todo el tratamiento precisamente. Porque la Ok. segunda ya es una entrevista en donde vamos a puntuar cosas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la clase ya de manera desglosada, pero es precisamente cómo nos vamos a concentrar en dar esta atención, porque vamos a tener un factor que es el factor tiempo, lo que como profesionales nos va a estar empujando a concentrarnos justamente en la focalización para lograr el objetivo que es la solución de lo que el paciente en ese momento esté presentando. Ok. Entonces, no tenemos Perfecto. tiempo como en el análisis, ¿no? En el análisis, vamos, tenemos todo el tiempo a nuestro favor. Obviamente, cuando se es paciente, pues desde esa postura
se eternece el tratamiento y muchas veces también en la psicoterapia breve, desde la postura del paciente, pues va a ser un proceso muy, muy corto. En un principio, cuando uno les menciona, vamos a tener 12 encuentros, ¿no? Ya cuando se agenda la terapia, hay personas que pueden decir, uy, 12 semanas, ¿no? Y ya cuando vamos en la semana 8 es, ya se va a acabar. Entonces, sí, es distinto, ¿no? La visión desde el sillón de análisis que desde nuestro sillón como profesionales de la salud mental, ¿no? Entiendo. Entonces, Okay. qué bueno que tienes toda esta formación, Valeria, porque te va a ayudar, vas a tener más elementos, ¿no? Para ejecutar en tu profesión día a día. Entonces, pues lo que se vaya ahí presentando me lo vas preguntando. Claro que sí. Muy Sí. bien, déjame abrir la presentación. Ajá. Okay. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, en este curso se va a encontrar los principales elementos a observar para realizar una intervención psicoterapéutica breve, focalizada en soluciones. De Okay. pronto tenemos una idea de que psicoterapia es algo como muy light, ¿no? Digamos, las personas legas pueden tener la idea de que psicoterapia es algo muy light. Incluso dentro del psicoanálisis, cuando hablamos de psicoterapia, se llega a minimizar este proceso, ¿no? Y nada que ver. O sea, psicoterapia tiene que ver con puntos muy puntuales, que es ese encuentro entre dos personas, que en este caso sería paciente y analista o terapeuta, ¿no? Mejor dicho, ahora en lo que es nuestro caso, donde vamos a estar trabajando procesos psicológicos, procesos que obviamente vienen desarrollándose en la mente y que le aquejan a la persona una situación incómoda en su vida cotidiana. Eso es precisamente lo que es la psicoterapia. De manera estricta, el psicoanálisis entraría en una modalidad de psicoterapia, pero con sus Ajá. particularidades. Eso es algo que nos hace, digamos, diferentes a otras variaciones de intervención psicológica, así como a cada una de ellas. Acá lo que vamos a estar atendiendo en este curso no solamente es toda la práctica y la teoría al final de lo que es la psicoterapia breve focalizada en soluciones, sino que vamos a estar trabajando con otras líneas que también son muy importantes. Una de esas líneas es la perspectiva de género, para poder tener una visión amplia de lo que nos están contando, de lo que nos están compartiendo las personas que van a venir a consultarnos. Porque muchas veces, si no tenemos esta claridad, vamos a estar inmediatamente, y sobre todo sucede mucho quienes tenemos la formación psicoanalítica, sucede mucho que de manera inmediata encasillamos a la persona con sadismo, masoquismo, aspectos sociopáticos, más allá de que sí los tengan, pero una cosa es tener esos aspectos y otra cosa es que eso sea lo que esté marcando como una estructura psíquica, como algo que esté determinando precisamente a la persona. Cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia familiar, estamos hablando de temas muy específicos, algo como lo que tú mencionabas hace un rato. Allá afuera, ¿no? Fuera del consultorio, hay un mundo que se mueve muy rápido. Y si nosotros no tenemos esa comprensión, ¿no? Si nosotros o nosotras como terapeutas no tenemos esa comprensión para saber qué es lo que nuestros o nuestras pacientes nos están compartiendo, les vamos a encasillar
inmediatamente y ahí ya perdimos la capacidad de escucha. Acá la Ok. intención es que podamos tener un conocimiento de lo que es género, tener perspectiva de género y nos vamos a enfocar dentro de toda esa gama, nos vamos a enfocar en un punto en particular, lo que es la violencia familiar. Eso es Ok. uno de los puntos que va a tener este curso. Perfecto. El otro es precisamente que vamos a tener la posibilidad de supervisar. Si tú quieres supervisar un caso, bueno, también viene incluida una supervisión. No la vamos a hacer acá en clase, sino nos ponemos de acuerdo y ya sea un paciente nuevo que estés entrevistando, que quieras en una de esas aplicar esta técnica con esta persona, bueno, lo podemos ver. Si es un paciente ya recurrente, alguien que tú ya tengas y que lo quieras supervisar, bueno, pues vamos a Qué estar bien. trabajando ahí, ¿no? Entonces, Perfecto. Muchas eso es lo gracias. que Sí. vamos a estar enfocándonos acá. Va a ser perspectiva de género, violencia familiar y obviamente los aspectos técnicos y prácticos de lo que es la psicoterapia breve focalizada en soluciones. Perfecto. Muy bien, entonces este curso va a estar dividido de la siguiente manera. La primera parte va a ser una descripción acerca de la psicoterapia breve y sus antecedentes. Es importante que siempre tengamos en cuenta de dónde viene, cómo se fue gestando, porque si no es como de, pues es generación espontánea, ¿no? Ya lo tengo aquí y así es como lo voy a aplicar. No, siempre es importante. A mí me gusta enseñarles mucho historia, sobre todo historia, en este caso de psicoanálisis, de psicología, para que vean cómo se va formando, cómo se va entretejiendo y de dónde salen las cosas, porque cuando yo ya tengo toda esta información, en el momento de aplicarlo es mucho más fácil, válgase la palabra fácil, no fácil de lo banal, sino fácil en el sentido de ya poder tener un manejo más natural de las cosas y no que de pronto haya un acartonamiento en el momento de hacer la intervención. Entonces, todo esto nos va ayudando a poder tener este conocimiento y, por supuesto, pues saber en qué lugar nos encontramos paradas o parados, ¿no? Ok. La segunda Sí. parte va a estar dedicada a desarrollar las etapas en las que se divide, que es precisamente las entrevistas, cómo vamos o qué es lo que vamos a hacer en la primera sesión, cómo vamos a seguir desarrollando las sesiones, qué significa llegar a la sesión número 7, qué va a pasar en la sesión número 9, qué va a pasar en la sesión 10, 11 y cómo se lleva a cabo el cierre, ¿no? Entonces, todo Ok. eso, aunque tenemos literatura que nos dice, mira, pues esto es lo que vas a hacer teóricamente, resulta que cuando yo ya estoy ahí con mi paciente hay muchas cosas que en los libros no vienen. Bueno, acá lo vamos a hablar precisamente de lo que pasa en el consultorio, ¿no? Para después casarlo con la teoría. Ok. Esos son los Perfecto. pasos que vamos a estar siguiendo y las herramientas con las que cuenta el terapeuta para llevarlas a cabo. Ujú. Porque muchas veces creemos que, bueno, pues yo ya tengo un doctorado, ya puedo hacerlo, ya puedo dar esta atención. Sí, pero esta es una de las técnicas, si no la más, pero sí de las más difíciles en el sentido de su aplicación. ¿Por qué? Una, porque lo que te decía yo antes, ¿no? Tenemos el factor tiempo. Como tenemos el factor tiempo, entonces vamos a tener que hacer una focalización muy precisa de lo que vamos a estar trabajando y no salirnos precisamente de ahí. Y si nos salimos, ¿cómo volver al camino? ¿Cómo volver de nueva cuenta hacia el punto que ya nos pusimos paciente, terapeuta? Porque si esto no sé hacerlo, voy a llegar a la sesión 12 y resulta que
pues no hemos logrado nada, ¿no? Entonces, precisamente es ¿con qué herramientas cuento? Bueno, cuento con una herramienta muy importante que es lo que tú mencionaste hace un rato, la capacidad de escucha. Una de las recomendaciones que yo hago es precisamente el que comiencen a escuchar, en este caso, que comiences a escuchar música, la que quieras, la que te guste. Habitualmente, cuando escuchamos música, la ponemos y la ponemos para hacer cosas. Que me voy a poner a leer, que me voy a poner a arreglar mi librero, que me voy a poner a atender al hijo o a la hija, etc. Pero muy pocas veces nos ponemos en un estado de voy a escuchar música. Bueno, hay ocasiones en que sí lo hacemos. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar, Valeria, a escuchar esa música que nos gusta, pero tratando de separar para poder identificar los diferentes instrumentos que están. Te recomiendo que pongas la canción o la melodía que más te guste, porque es algo que tú ya tienes, digamos, como más introyectado, ya más trabajado. Te recomiendo que pongas la que más te guste. Y cuando lo hagas, hazlo en un momento en donde digas, ok, este es mi momento y voy a hacer mi tarea y voy a poner esta música. Trata de escuchar instrumento por instrumento. Al principio va a resultar un tanto difícil, pero después te vas a dar cuenta que no. Después es una cosa maravillosa el poderlo hacer, ¿no? Entonces, primera recomendación, escucha música. Segunda recomendación, ve películas. Si te gusta el cine, bueno, pues ahora con más ganas, ve películas. Y yo lo que te recomiendo mirar es cine nacional. El que quieras, la película que quieras, para que la veas, para que la disfrutes, pero también para que la comiences a ver con este ojo clínico. Esto nos va a ayudar a poder entender la idiosincrasia que tenemos en esta cultura. Y también te recomiendo que veas cine de otros lados. Y ve cine de arte, ve comedia, ve drama, ve películas de horror, ve películas que incluso no te gusten, pero para que puedas tener justamente la posibilidad de tener estas imágenes en movimiento y que tu mente pueda ir captando todo eso, todo lo que se te va presentando y obviamente que tú vayas sintiendo toda esa emocionalidad. Si ves una película de amor, pues que te sientas enamorada, ¿no? Si ves una película de acción, que te sientas Bruce Willis, ¿no? Ahí en la película, o La Mujer Maravilla, ¿no? La intención es que puedas conectar con lo visual y lo que te está generando también en el cuerpo. Tercera recomendación, ahora que ya tenemos la facilidad con nuestros dispositivos, nuestros teléfonos inteligentes de tomar fotografías, toma fotografías. Toma fotografías ahí en tu casa, en tu despacho, en la recámara, en la cocina. Si tienes hijos o hijas, tómales fotos así de manera desprevenida a tu pareja, ¿no? Trata de hacerlo, lo que te llame la atención, retrátalo. No les busques el ángulo que te queda así bonito. No, de lo que se trata acá, Valeria, es de la espontaneidad. Lo que quiero es que sea espontáneo. ¿Para qué? Una vez que hayas capturado esa imagen, vamos a pensar que de pronto se te ocurrió retratar ahí en tu escritorio el vaso que tenías con agua sobre tu portavasos y dijiste, va, esta va a ser mi primer foto, ¿no? Aquí está, ¡pum!, retratada. A simple vista, pues va a ser un vaso con agua sobre un portavasos. No quiero que veas, digamos, lo obvio. Quiero que veas lo que te proyecta, como si fuera un test, como si fuera el Rorschach, pero que puedas decir, ah, mira, no solo veo esa fotografía, veo el reflejo de el vaso en la mesa, que ahí se cambia la imagen y comienza a aparecer
un pato, ¿no? Y si me fijo bien, sí parece un pato, ¿no? Y que comiences a jugar precisamente con esas imágenes. ¿Esto para qué es? Para ir desarrollando más la capacidad visual, para que te permitas tener más allá de lo evidente, que puedas ir elaborando todas estas cosas, ¿no? Entonces, Ok, ya claro. tenemos música, ya tenemos películas, ya tenemos fotografía. Ahora te recomiendo que leas. Lee poesía, lee novela, lo que a ti te guste. ¿Esto para qué va a ser? Si tú tienes la capacidad de escuchar a esa autora o a ese autor, vas a poder tener aún más la capacidad de poder escuchar a tus pacientes cuando te estén hablando. Porque cuando tú estás leyendo, si te perdiste en algo, pues te regresas, ¿no? O te regresas la página. Acá no vamos a tener esta posibilidad. En psicoanálisis sí. En psicoanálisis podemos estar hablando, ¿no? De algún punto en particular una o dos o tres veces y probablemente no lleguemos a nada, ¿no? En 3 sesiones. Acá no nos podemos dar, digamos, como ese lujo. Acá sí tenemos que llegar a algo en cada sesión. Precisamente tu habilidad que vas a comenzar a desarrollar con todo esto, con todo lo sensorial, con todas estas funciones yoicas tuyas, más el conocimiento que adquieres de la técnica, es lo que vas a poder aplicar todo eso en su conjunto cuando le dices a tu futuro paciente o futura paciente, hola. De pronto podríamos decir, bueno, pero todo esto que me estás diciendo, Christopher, ¿en qué momento lo voy a aplicar? Justamente cuando le dices hola, o cuando le dices siéntate, o cuando le dices en qué te puedo ayudar, ¿no? O qué te trae por acá. Porque justamente nos vamos a apoyar no solamente en el lenguaje verbal, en lo que nos está proporcionando la persona que nos está consultando, sino también nos vamos a apoyar en el lenguaje no verbal. Ok. Ese es muy importante y para poder identificar el lenguaje verbal, pues lo tengo que tener desarrollado. Por eso es que te doy estas recomendaciones para que los vayas tú ejecutando y poco a poco verás que no solamente se te va a convertir en un disfrute de esas cosas, porque son cosas que probablemente hagas. Ahora las vas a hacer, digamos, con la intención de prestarles mayor atención para que lo afines. Tal vez va a ser muy mecánico al principio, pero después va a ser ya muy natural, ya lo vas a poder introyectar y después vas a entrar de nueva cuenta en ese disfrute, ¿no? La diferencia es que vas a disfrutarlo con un mayor conocimiento, con mayor amplitud de las cosas. Entonces, esas van a ser las recomendaciones primeras. Perfecto. Ay, pues me encanta, me encanta. Sí, sí, esta forma de aproximar y justo desde la sensibilidad, ¿no? Generalmente en los procesos terapéuticos parten de ya de la técnica como tal y efectivamente queda algo como muy mecanizado un poquito, ¿no? Como tratar de ir con las preguntas de estructura de entrevista y de valoración diagnóstica y entonces acá me parece una aproximación bellísima esto, sí, claro, porque entrar en contacto con la sensibilidad y eso es lo que va a permitir también un poquito ir, pues, eh, como que leyendo esta parte de la figura y el fondo, ¿no? Desplegarlo un poquito. Ok, sí, sí, perfecto, está padrísimo. Efectivamente, efectivamente. Y entonces esa es justamente la intención, ¿no? De Sí, poder sí. tener este contacto, este acercamiento. Ya verás que lo vamos a ir desglosando en las clases y obviamente vamos a ver las diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia breve, ¿no? Es nuestra Ok. base, pero no es lo mismo, ¿no? Para poderlo diferenciar. Sobre todo cuando tenemos ya un conocimiento previo del psicoanálisis, cuando estamos aprendiendo esta nueva modalidad,
comenzamos, pero es que en el psicoanálisis es esto, es que en el psicoanálisis es transferencia, es que acá, sí, pero eso es psicoanálisis, acá no, acá Sí, nada claro. más es lo que nos va a empujar, acá vamos a hacer precisamente otra cosa muy, muy distinta a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Sí, ya vamos a perfecto. llegar a esa parte y ya te vas a percatar de ello, ¿no? Muy ¿Cómo van bien. a estar diseñadas las clases? Bueno, las clases las vamos a tener de la siguiente manera. Hoy, que es la primera, estamos viendo lo que es la psicoterapia breve focalizada en soluciones. La Ujú. clase 2 vamos a ver entrevista, cómo hacerla en la práctica, tener más herramientas para poderla ejecutar de una manera más pronta. Ok. Esto no quiere decir que con urgencia, porque a veces nos podemos apresurar a hacer una entrevista. No, a lo que me refiero es que con todo el conocimiento lo voy a poner en práctica en esa hora de entrevista, quizá en hora y media, pero para poder justamente tener la información que yo necesito saber. Ujú, ujú. Porque muchas veces, tú bien lo dijiste, ya estamos mecanizados y hacemos la entrevista porque tenemos que hacer la entrevista, ¿no? Y muchas de las cosas, a mí me ha sucedido cuando superviso, pregunto algunas cosas y, no, pues eso no lo sé, y pregunto otra cosa, y no, ese dato tampoco lo tengo. Y pueden ir con una secuencia en la entrevista, pero resulta que cosas que son tan obvias no las tienen. Entonces, acá yo lo que te voy a enseñar, lo que les voy a enseñar es justamente cómo poder obtener toda esa información en un menor tiempo, sin apresurar a nuestro consultante, sin apresurarnos, pero sí con esta movilidad precisamente para que cuando lleguemos a la segunda entrevista, puntuemos, únicamente Perfecto. puntuemos y ya podamos focalizar para arrancar lo que es la terapia, ¿no? Entonces, en la Excelente, sí. segunda clase, que es de hoy en 8, vamos a ver precisamente entrevista. En la clase 3 vamos a ver lo que es el diagnóstico y la valoración. Ujú. Esto es precisamente el poder realizar en la primera entrevista un diagnóstico. Si bien es cierto, vamos a tener más elementos a posteriori, pero de entrada debemos de tener la capacidad de poder decir, estoy frente a un paciente que es neurótico con estos rasgos o estoy frente a un paciente psicótico. Esta técnica no cabe en los pacientes psicóticos. Ok, Eso es muy ok, de importante. acuerdo. Esta Sí, no sí. la podemos aplicar con pacientes psicóticos. Con pacientes de organización límite sí, ahí sí. Pero para ello, esta clase va a ser cómo identificar con puntos muy específicos a este tipo de pacientes, estas estructuras, cómo actúan, mecanismos de defensa, esos rasgos. Acá lo vamos a poder ver para poder tener nuestro diagnóstico y obviamente la valoración. Y desde un Ok. primer momento, si no es una persona candidata al tratamiento, pensando que vayamos a aplicar esta técnica, porque si tenemos conocimiento de otras, bueno, pues ahí es en donde vamos a tomar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Pues porque yo manejo otras técnicas, ¿no? En una de esas no solamente psicoanálisis, sino también manejo conductismo, tengo esa variante, esa posibilidad. Ahora voy a tener una más, que es la psicoterapia breve. En base a eso, al conocimiento que cada quien tiene, es lo que le va a ofertar justamente al paciente, Ok. acorde a las características que uno va viendo y a la demanda también de nuestros pacientes, ¿no? Porque Sí. podemos ver que llega un paciente que quiere solucionar un punto en específico y esta es una muy buena modalidad para trabajar con ese paciente, no necesariamente, como lo decías tú hace un rato, trabajar en análisis, porque igual y nuestros pacientes no quieren, ¿no? Un proceso tan largo, quieren centrarse específicamente en ese punto. Bueno, pues entonces acá ya nos damos cuenta. La otra es que sí puede ser una demanda en particular de querer solucionar ese punto,
pero nos percatamos que no va a ser posible y como yo manejo otras técnicas, entonces mejor lo que yo le voy a ofertar a esta persona que me consulta es la otra técnica. En este caso quizá el análisis. Mejor vamos a trabajar en análisis. ¿Por qué? Por A, B, C y D, ¿no? Y le damos los motivos por lo cual yo le recomiendo un tratamiento un poco más largo y no un tratamiento más corto, ¿no? Pero eso igual lo vamos a ir mirando e identificando. Perfecto, sí. En la cuarta clase, lo que vamos a trabajar es justamente el encuadre de la terapia, el identificar objetivos y planificar la terapia. Okay. Ahí es cómo voy a tener con este paciente todo mi tratamiento. ¿Cómo es que llegué a focalizar? ¿Cómo es que lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a darme cuenta de cuando se está extrafocalizando? ¿Cómo volverme a meter? ¿Qué hacer con los sueños? O sea, todo esto acá lo vamos a estar trabajando precisamente en el encuadre. La clase 5 y la clase 6 ya es el desarrollo de todo el tratamiento, qué es lo que va a pasar, cómo lo voy a manejar, qué actitud debo de tomar, qué está pasando con mi paciente, identificar todos esos puntos. Clase 7 y 8, cómo vamos a cerrar el tratamiento. Toda la técnica de cierre de tratamiento, que es también muy específica porque muchas veces resulta que vamos a trabajar 12 sesiones, sesión 11, todo está bien, pero la sesión 12 no viene el paciente. O sea, ya no cerramos, ya no vino, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo no vi como terapeuta? Eso es lo que vamos a identificar también acá, ¿no? Cómo anunció el cierre, cómo trabajó el cierre y estar muy alerta precisamente de estas cosas de deserción, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a ver esta cronología de cómo llegamos hasta este punto en la psicoterapia breve. Ok. Acá voy a hablar un poquito de Freud, porque pues obviamente pues él es el que nos da las bases de esta técnica que estamos utilizando, porque es una base psicoanalítica. Ajá. A lo que mucha gente piensa, por ejemplo, no sé si tú lo sepas, pero Freud estaba muy, muy interesado en lograr curaciones rápidas y obviamente también estaba muy interesado precisamente en tratamientos cortos. Eso era algo que Freud tenía, lo manejaba y lo dijo en algunas de sus conferencias, ¿no? Ahí estaba justamente su observación al respecto. Pero el tratamiento, digamos, más antiguo que tenemos de él en relación a esta modalidad es justamente lo que hizo con Gustav Mahler. Gustav Mahler comienza a tener problemas, quiere hablar con Freud, no coinciden justamente en tiempos y en algún momento se encuentran Mahler y Freud. Mahler hace el viaje, ve a Freud, Freud no lo atiende en el consultorio, ¿no? Porque tiene cosas que hacer, entonces van caminando y lo que Freud comienza justamente a platicar con Mahler es sobre, que le cuente, ¿no? Sobre su familia, qué es lo que hay ahí. Y entonces Mahler le dice el nombre de su mamá y Freud le menciona que es muy interesante que no tenga a su pareja con un nombre similar al de su madre, ¿no? A lo que Mahler le responde, bueno, mi esposa no se llama así, pero a veces le digo, ¿no? Como se llamaba mi mamá. Y comienzan ahí justamente a trabajar al respecto.
Mahler comienza a tener un recuerdo y le dice que en sus melodías, en las que él compone, hay siempre un sonido que no le agrada, pero no sabe por qué. Hay un sonido que no le agrada. Freud lo asusa a que comience a hablarle de los recuerdos de infancia, los más antiguos, lo que le venga a la mente, asociación libre. Obviamente, asociación libre empujado por Freud, ¿no? Sabemos que tan libre pues ya no era, ¿no? Pero lo empuja Freud a tener este recuerdo. Y Mahler lo que le comparte es una escena violenta en donde su padre está violentando a su mamá. Él es chico, es niño. Está violentando a su mamá y lo que él hace es que se sale de la casa. Se sale de la casa porque no quiere seguir escuchando esa escena que le resulta muy perturbadora. Y cuando él está en la calle, hay una persona que está tocando música. Oh, sorpresa. Ese sonido que aparece en las melodías de Mahler es similar al sonido que escuchó en la infancia. Y entonces, Perdón, es el sonido, pero es el sonido disonante, ese es el que le hace disonancia. ese curioso. precisamente, ese mismo, ese sonido disonante es el que es exacto al recuerdo de infancia. Y allí es en donde se da cuenta precisamente Mahler de cómo le ha perseguido por toda la vida esa escena traumática y que en sus composiciones ha quedado plasmada precisamente pues como este evento que le perturbó, pero que ahí está en su música, ¿no? Ya, Todo sí, esto sí. ocurrió en 4 horas. Wow. Y Mahler pudo hacer ese ajuste en su vida, estuvo más tranquilo. Desafortunadamente, en el año en el que se ven, pues es también en el tiempo en el que después Mahler va a fallecer, ¿no? Pero el hecho de que él se haya dado cuenta de ello en un periodo tan corto, pues habla de la habilidad que tenía Freud para hacer estas cosas, ¿no? Un hombre que sabemos que era culto, que tenía esa autoridad para poder hacer que las personas le compartieran, ¿no? Realmente asusaba a que se hiciera toda una introspección, una reflexión al respecto, ¿no? Entonces, ese es el caso, digamos, no curación, pero sí la terapia más breve de la que tenemos conocida de Freud, ¿no? Ahí lo tenemos, el que hace precisamente con Mahler. Ok, sí, sí. Después y esto ocurre en 1910, la tiene obviamente después de El hombre de las ratas, que al hombre de las ratas lo ve en 1909. Ese tratamiento dura 11 meses, ¿no? En donde sabemos que cuando viene Ernest Lancer con él, ya había leído algo de Freud, ya tenía él una idea de qué se trataba el asunto psicoanalítico y de algún modo, no es que le haya facilitado, pero ya de algún modo Freud tenía un paciente que sabía a grandes rasgos a qué es a lo que iba con él. Y entonces, bueno, pues comienza a tener ahí un tratamiento con Ernest Lancer, pues él fallece, ¿no? En la guerra. Freud lo que va a escribir a posteriori es que si él no hubiera, Ernest Lancer no hubiera fallecido en la guerra, es muy posible que hubiera tenido una muy buena vida por el tratamiento que habían tenido ahí, ¿no? Después vamos a tener otro caso que es el de El hombre de los lobos, precisamente con Sergei Konstantinov.
Acá sabemos que lo que le ayuda de algún modo a Freud y al hombre de los lobos es que aquí pone Freud una fecha de terminación. Acá, Ajá. esta fecha de terminación es lo que va a hacer que se ponga de manifiesto la ansiedad de castración, obviamente, ¿no? Pero va a apresurar también dentro de la angustia que haya un movimiento terapéutico, ¿no? Entonces, el hombre de los lobos, Sergei, es o fue, porque pues ya falleció hace un rato, pero fue precisamente el caso clínico viviente más cuidado por toda la comunidad psicoanalítica, ¿no? Hay un libro que no sé si lo conozcas, que se llama El hombre de los lobos por el hombre de los lobos. Si lo conoces, es un libro muy interesante porque Sergei cuenta su propia historia de su Ajá. propio caso, ¿no? Si no lo conoces, te lo recomiendo porque es un libro muy interesante, ¿no? Ok, sí. Se sometió precisamente a muchos estudios, ¿no? O sea, era un caso vivo, ¿no? De Freud, entonces, pues todo el mundo quería estar ahí con Sergei. Después, en 1916, Ferenczi menciona por primera vez psicoterapia breve. Él es el primero que lo va a mencionar, psicoterapia breve, porque Ferenczi lo que decía es, podemos tener tratamientos más cortos si nos concentramos en atender puntos en específico. Obviamente esto a Freud no le gustó y pues le dio ahí su coscorrón, ¿no? Lo reprende Freud. En el 18 viene una conferencia en Budapest, Los caminos de la terapia psicoanalítica. Acá en esta conferencia es una conferencia muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí ya comienza Freud a hablar precisamente de este tema. O sea, Okay. 2 años antes le da su coscorrón, pero después Freud muy inteligente, porque era un hombre que estudiaba mucho y obviamente no solo estudiaba libros, sino estudiaba a la mente, se dio cuenta precisamente de que Ferenczi pues, no estaba tan errado, ¿no? Exacto. Esta conferencia es donde empieza a hablar justamente ya de su parte como más técnica, ¿no? La técnica psicoanalítica y que empieza, ok, claro. Wow, sí, Exactamente. sí, Que recuerda que Freud tiene pocos artículos sobre técnica. exacto. Son Sí, muy, sí. muy poquitos y este justo es uno de ellos. Ujú, ujú. Y después, en 1920 al 25, Ferenczi y Rank escriben un libro en donde Freud precisamente les critica porque no está de acuerdo en lo que ellos están diciendo, porque va muy de la mano con lo de los tratamientos cortos, ¿no? También hay que recordar que en esa época ya Ernest Jones lo que estaba proponiendo era de tenemos que tener un control respecto a nuestros analistas y deben de tener una formación en particular, a lo que Ferenczi Rank decía, no, a ver, espérate, ¿no? Pues estás limitando mucho el tratamiento y no se trata de ello, se trata precisamente de que pueda haber esta holgura, regresar a los principios del psicoanálisis, ¿no? Pero pues ve ya Ajá. en qué año estamos, pues ya han pasado más de 25 años desde que Freud comienza preciso a formar su técnica psicoanalítica, ¿no? Ujú. Después, en el 37, cuando viene análisis terminable interminable, Ok. justifica la búsqueda de nuevas técnicas de psicoterapia breve. Todo el asunto que se comienza a desarrollar entre Ferenczi, Jones y Rank y obviamente Freud, es que Ferenczi y Rank también decían, tenemos que poner una fecha de terminación en el tratamiento. O sea, no puede ser para siempre. Debemos de tener una fecha de terminación. No estaba de acuerdo Jones, Freud también apoyaba,
pero no hay que olvidar que Freud lo propuso primero en el 14, con el hombre de los lobos, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen ya todas estas disputas. Y justamente en estos artículos, Freud menciona que debemos de hacer este cambio. Esto lo menciona en el 18, cuando dice, bueno, tenemos que atender precisamente, no hay que olvidar, el 18, la Gran Guerra, ¿no? Freud lo que dice es, bueno, tenemos que atender a la población, somos pocos los terapeutas, es mucha la demanda, debemos de tener una modificación en nuestra técnica. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que podemos comenzar a atender con procesos más breves. El mismo Freud lo dice, ahí está escrito, ¿no? Tiene esta visión, porque hay una demanda. Es algo similar a lo que nos está pasando hoy en día, Valeria. Sí, Ahora hay sí. una demanda de la gente, y si le sumamos el factor pandemia, más. Totalmente, totalmente. Además, digamos que sí creo que el análisis implica como, vaya, ahora sí un poquito como las necesidades de Maslow, pero si estamos en las necesidades fisiológicas de atención a situaciones que son clave, como que de pronto es necesario pausar un poquito las reflexiones más a profundidad cuando se requiere atender. Hay cosas que son muy precisas y que siguen siendo muy profundas y conectan, pero que de alguna manera a veces desde, no sé, desde ubicar en dónde se está parado, ¿no? Como hay cosas bueno, que sí necesitan como cierta prioridad, ¿no? La mente también, me parece que a veces la mente se detiene un poco en los pensamientos más complejos cuando hay que resolver situaciones de vida o muerte, o sea, vaya, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ok. Entonces, pues obviamente tiene que venir una modificación ahí al respecto, ¿no? Sí, De hecho, dentro de estas discusiones que había entre Jones, Ferenc y Rank, también Jones lo que decía es, deben de ser médicos los que sean psicoanalistas. Y lo que Ferenc y Rank decían, no, a ver, espérate, psicología, o sea, tienen que tener un trabajo en psicología, tienen que tener un trabajo en la mente, ¿no? Para poder justamente tener pues toda esta aplicación, todo este ajuste. Ahí es en donde comienza, ahí es donde entramos, ¿no? Digamos ya, donde nos dan cabida a quienes somos psicólogos, psicólogas, ya vamos encontrando, digamos, como un lugarcito. Ahí los grandes maestros nos comienzan a autorizar, ¿no? Y dan sus autorizaciones para poderlo llevar a cabo. Porque acuérdate que antes, pues, obviamente, todos eran médicos, o sea, no había psicólogos, esto es hasta después, ¿no? Pero justamente, ¿por qué surge este tema de la psicología más fuerte? Por la guerra. Ahí es en donde viene precisamente, porque aparte, todos los que formaban este grupo cercano a Freud, con los que trabajaba, pues todos se fueron a la guerra. No se fueron, digamos, a echar bala, pero sí se fueron a atender, a dar apoyo a heridos, a las personas que ya regresaban de la guerra, ¿no? Entonces sí se les comenzaba justamente a atenderles en este sentido. Y todo el grupo, digamos, de Freud no fue por la edad, ¿no? Pero todos los demás, pues sí fueron. Y aparte, los que pertenecían a este grupo de Freud, pues en su nacionalidad eran los países que estaban en guerra también, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante. En esa época también no hay que olvidar que estuvo la gripe española. Ahí se comienza a presentar también, ¿no? La gripe que fue de 1918 a 1920, se presenta, empieza en el 18, termina en el 20, y acá hay un factor muy interesante, que únicamente las personas que morían eran en un rango de edad de 20 a 40 años.
qué interesante, ¿no? No les atacaba, la gripe española no les atacaba como ahora el COVID a adultos mayores, era a personas de este rango de edad. Es muy interesante, es parte de la historia. Digo, ahora lo traigo a colación como para que te vayas situando, ¿no? Sí, sí, En sí, la perfecto, época perfecto. y veas cómo es lo que nos va empujando a tener las modificaciones pertinentes, que es igual hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, acá después, ¿si me ibas a preguntar algo? No, 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 no. Adelante, No. seguimos, está Ok. muy bien. Entonces, acá estamos en el 37. Bueno, pues ya Freud, acuérdate que ya está a 2 años de fallecer. Freud fallece en septiembre del 39, ¿no? Ya lo que él tenía que hacer, ya lo había hecho. Son muy interesantes sus últimos escritos. El de Moisés, que es el último escrito que escribe, es también muy interesante, pero al mismo tiempo me parece que ya muy desolador, ¿no? Ya Freud había hecho lo que tenía que hacer, ya había dado mucho de las bases, pero también él sabía que la humanidad tenía una característica muy particular que era la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, cuando a Freud le preguntan respecto a la guerra, si él cree que esa es la última guerra que va a haber y lo que Freud dice va a ser la última que yo voy a ver, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. sí, ya estaba Freud en ese momento, ¿no? De abandonar este mundo. Después, Sí. en el 41, va a surgir el Instituto de Psicoanálisis de Chicago, que organiza un congreso nacional sobre psicoterapia breve. Ese va a ser la primera vez en donde ya están ahí apuntalándose las bases respecto a la psicoterapia breve. Y todo esto con orientación psicoanalítica. Después, en el 46, lo que va a aparecer es la Psychoanalytic Therapy, que es de Alexander. Acá, justamente, lo que va a resaltar es que se inicia una nueva y decisiva etapa en el campo de las psicoterapias. Ya comenzamos a tener justamente bases más, digamos, sólidas en comparación a lo que estaba ocurriendo antes, ¿no? Acá Ok. hay una necesidad de abreviar el tratamiento con una comprensión psicoanalítica. O sea, tenemos que hacer ese ajuste. Y Ya. si te fijas, si estamos hablando del 46, pues estamos hablando que acababa de terminar justamente la otra guerra, ¿no? Entonces, ve cómo las guerras han venido a marcar, a darnos un empuje respecto a la modificación de nuestras técnicas. Por eso es la necesidad y la urgencia de efectuar terapias breves, porque nos Claro. damos cuenta de que la demanda cada vez es más y es más y es más y es más. Y aunque ahora en la actualidad hay, pues ya hay más terapeutas, pero comparado con la demanda, pues seguimos siendo muy, muy pocos, ¿no? Y Sí. quienes nos dedicamos al psicoanálisis básicamente, pues resulta que podemos tener nuestros horarios llenos. Y obviamente de aquí a que se nos desocupe un horario, ¿no? En el mejor de los casos, pensando que tengamos todos los horarios llenos, ¿no? De aquí a que se desocupe uno para tener un paciente nuevo, pues va a tardar un rato. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de modalidad? Bueno, que vas a tener mayor margen, no solamente en lo económico, que también es importante, sino en la salud mental de los terapeutas. ¿Por qué? Porque aunque estés atendiendo personas en donde el tratamiento es corto, tienes más posibilidad de sanear tu mente, porque vas pasando de una historia a otra. Con tratamientos largos, si no tenemos el análisis, si no tenemos vacaciones, si no tenemos descanso, si no tenemos esta capacidad de recreación, etcétera, etcétera, resulta muy agotador y después resulta que ya no sé qué estoy interpretando, si es lo de mi paciente o es lo mío.
que ya se está ahí Ujú. comenzando a cursar. Entonces, por eso es importante la supervisión, el análisis, el autoanálisis, ¿no? Sí, Etcétera. claro, se puede viciar el proceso, ¿no? Y en algún momento quizás hasta convertirse en un punto, en vez de trabajo, que sea un punto cómodo para el paciente, que ya se instaló ahí, piensa que está trabajando y en realidad no está haciendo, ¿no? No está realmente. Claro. Y el terapeuta Ok. también. También, sí, O sea, claro, claro. ya estamos en una relación nociva, en donde uno Ajá, cree que sí está viniendo a trabajar y el otro cree que sí está haciendo su trabajo, ¿no? Y claro, entonces claro, claro. ya nos instalamos en una comunidad porque a ambos nos beneficia esta relación simbiótica que está aquí pasando, ¿no? Entonces, Sí, también es muy interesante en el psicoanálisis cuando llegamos al punto del impasse, ¿no? Sí, ya llegamos a un impasse que sucedió o es un punto ciego mío, ¿no? Pero bueno, eso es nada más como para abrir boca en otros temas. claro. Acá voy a continuarle. Acá los conceptos que vienen son planificación de la psicoterapia, la flexibilidad del terapeuta, que esto también es algo muy, muy importante porque en el análisis es la postura del analista, ¿no? Dentro de los clásicos o dentro de los ortodoxos, ¿no? Se oye más bonito dentro de los clásicos, pues no hay una flexibilidad del terapeuta. Acá sí ya comienza a hablarse de ello, ¿no? El manejo de la relación transferencial y del ambiente Ok, también ya se comienza aquí a manejar los beneficios de destacar la realidad externa. Cuando estamos hablando de una teoría analítica clásica, pues es únicamente realidad interna. El mismo Freud no desconocía la realidad externa, sabía, pero él se enfocaba, porque le interesaba más los procesos inconscientes, se enfocaba más en la realidad interna. Acá ya hay esta variante, la importancia de sí destacar la realidad externa. ujú, La eficacia del contacto breve, ¿no? Se comienza a ver que hay un beneficio, pero sobre todo hay una eficacia. ¿Por qué? Porque se logra. La eficacia es de que sí estamos logrando cumplir la meta. No es únicamente sí, llegar a la meta, es que estamos logrando cumplir la meta. claro. Eso es algo muy, muy interesante en la psicoterapia breve, que acá no vamos a llegar a la meta solamente, sino vamos a cumplir la meta. Eso es el propósito preciso de la psicoterapia breve. Ok, bien, sí, Bien. sí. Después en el 63, Malan hace un estudio brief psychotherapy en donde él va a detallar, ya Malan en el 63, la técnica focal y nos va a dar casos en específico para que tengamos una idea clara y precisa de cómo es que lo hace él. Estos van a ser los primeros casos que vamos a tener en donde ya los podemos estudiar y podemos mirar qué es lo que ocurre en este tratamiento, ¿no? Sí, Interpretar la transferencia de manera exhaustiva dentro de la terapia breve, ¿no? Es lo que se va a ver acá. Después va a haber una variante, pero acá Malan lo que dice es esto, ¿no? Hay que interpretar la transferencia de manera exhaustiva. Trabajar la separación entre paciente y terapeuta. De esto es de lo que yo te hablaba de cómo trabajar el cierre, porque aparte acá tenemos muy poquito tiempo. Son sesiones en específico en donde vamos a trabajar el cierre. Lo vamos a hacer digamos, tipo cirujano, ¿no? Con una precisión exacta ujú. para que no se nos vaya. Ok, pregunta acá porque, bueno, esto sí justamente me llama la atención. Yo pensé que la terapia breve ya lo que sí haría digamos, centrarse en los puntos focales de la transferencia, pero que no se lograría justamente establecer ese vínculo que se establece con procesos más largos. Pensé que ahí era donde se acotaba, entonces sí es posible generar primero un punto en tan
corto tiempo en donde que requiera después una separación, o sea, si en ese tiempo se logra un vínculo transferencial, digamos, en donde el paciente logra, eh, no sé cómo plantearlo, pero digamos, si logra pegarse al terapeuta lo suficientemente para que después necesite una separación en ese periodo. Ujú. De acuerdo a Sí lo Malan, logra. sí. Ok. De acuerdo a Ah, qué Malan, sí. curioso. Ajá. Pero acuérdate que Wow. ahí estamos en el 63. Ok, ok. Sí, De sí. acuerdo a Malan, lo que nos dice es, por supuesto, esto que tú estás planteando, él dice, claro que sí, ahí está. Ajá. Pero acuérdate que esto es un constante movimiento, ¿no? Es un constante movimiento y se sigue estudiando y se sigue estudiando. Y Ajá. esas mismas preguntas que tú te haces de, a ver, si es posible, entonces si es así, sí lo podemos hacer. Por eso es que se sigue estudiando y después Ok. nos vamos a encontrar con algunas variantes, ¿no? Pero esto es lo que Ok, ya Malan ok. en específico nos dice, ¿no? En el 63 es lo que nos dice, esto es lo que va a suceder, esto es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Perfecto, sí. Uh-huh. Y de hecho, Malan habla de un proceso un poquito más largo, o sea, más sesiones, ¿no? Ujú, Pero no ujú. tantas, no tantas, porque entonces ya no estaríamos hablando de una psicoterapia breve, pero esto es lo que él hace en el 63. Ok, ¿No? ok, entiendo. Sí, sí. Después, en el 65, 2 años después, lo que va a venir es precisamente la psicoterapia, pero de Wahlberg. Wahlberg lo que hace es compilar acerca de precisamente de la psicoterapia, del término, de qué es lo que está ocurriendo. A ver, ya necesitamos más información porque ¿qué es lo que están ustedes trabajando? Vamos a ver en específico qué es lo que ustedes proponen, hacen y qué es lo que les está pasando a los pacientes, ¿no? Porque una Ujú, cosa es que ujú. yo te diga un modelo teórico y otra cosa es que te diga, pues eso es lo que le está pasando a los pacientes y los pacientes sí están ahí resolviendo sus cosas, ¿no? Obviamente acá sobresale su trabajo de técnica de psicoterapia breve, el de Walmer en este trabajo, ¿no? En donde se está justamente ya viendo diferentes posturas. Ok. Ahí a la par, vamos a que este libro casi todo el mundo lo conoce, yo creo que este libro tú lo conoces, el de Belak, ¿no? El de psicoterapia de emergencia. Ajá. Ese creo que es como nuestro libro de cabecera cuando estudiamos la licenciatura, ¿no? Sí. Entonces, acá Belak lo que hace es un enfoque del tratamiento a la luz de la psicología psicoanalítica del yo. Ya estamos Ujú. como que viendo otras cosas, ¿no? Aplicación de la teoría del aprendizaje, el insight, la elaboración, ¿no? Entonces ya vamos teniendo como un poquito más amplio todo este conocimiento que Belak nos va a dar, ¿no? Ahí. Ok, sí. Y después, ya en el 70, viene lo que es Kesselman con psicoterapia breve. Acá tiene un prólogo, este libro de Blecher, ¿no? Se utiliza un esquema de referencial de Pichon-Rivière, ¿no? En donde justamente se toman ya otras modalidades, otras técnicas para poder complementar y tener una idea todavía mayor y más precisa al respecto de lo que es la psicoterapia breve y cómo llevarla a su ejecución, ¿no? Ok, La sí. planificación, las técnicas de movilización, señala algunas características esenciales en la interpretación, ¿no? Ya en el 71, Debrief Psychotherapies de Small,
en donde realiza ya una extensa recopilación. En el 73 pues ya viene Teoría y técnicas de psicoterapia de Héctor Fiorini, que también acá lo vamos a ver muy al final. La primera entrevista en psicoterapia breve, el modelo teórico del foco. Esto es en lo que se basa precisamente Fiorini, ¿no? Cómo vamos a focalizar, qué es focalizar, cómo diferenciarlo de los puntos de urgencia, del motivo de consulta, de todas estas cosas que suceden en el primer encuentro. ¿Cómo voy a poder decir, este es el foco, esto es en qué me voy a basar, ¿no? Acá Fiorini se concentra mucho precisamente dándonos, digamos, como el punto nodal de nuestra psicoterapia breve focalizada en solución, ¿no? Acá ya... O sea que él va a ser uno de los autores, sí, sí vamos a ocupar este autor como uno de los prioritarios por lo focal justamente. Entonces, ok, perfecto. Muy bien. De hecho, acá la clase en quien nos vamos a basar va a ser en Breyer, va a ser precisamente en Fiorini, vamos a estar viendo también a Freud, obviamente, en algunos puntos en específico, a Bellac, ¿no? Que nos va a dar todos estos elementos de hacer una intervención de emergencia. Esos son algunos de los autores en los que nos vamos a estar basando, ¿no? No voy a utilizar, digamos, como terminología estricta, sino más bien digerida, nada más haciendo mención de, bueno, pues esto es el foco, esto es la transferencia, estas son las defensas, pero al final, obviamente, todo eso viene en el manual explicado, sobre todo en la bibliografía, ¿no? Que son libros que yo escogí específicamente para que se pueda leer y tener la comprensión teórica de lo práctico que vamos a ver acá, ¿no? Porque yo te puedo recomendar una biblioteca de cosas. No tiene sentido de verdad, a menos que quieras hacer tú un estudio profundo. Bueno, pues ya te proporciono más bibliografía, ¿no? Al respecto. Pero para poder explicar esto, me parece que con los libros que están ahí en el manual, leídos, te digo que te vas a poder ir más rápido porque acá los vamos a estar dando digerido, van a ayudar perfectamente para hacer la intervención, ¿no? O sea que lo focal viene desde la lectura también, desde la investigación también va a ser un punto focal en ¿no? Como diferencia de toda una investigación y recorrido teórico, es más bien focalizar justamente esos puntos que nos ayuden a condensar y a concretar ya el modelo. Exactamente, porque acá tú te vas a dar cuenta, digo, te lo adelanto, acá tú te vas a dar cuenta, yo en estas clases, que vamos a estar 8 clases, vamos a tener 8 clases para aprender la técnica. En estas 8 clases están condensados los siguientes diplomados. Está precisamente el de psicoterapia breve, está el de técnica de la entrevista, y está el de estructuras del carácter, y está el de perspectivas de género. Wow. 4 diplomados, o sea, lo que te puedes llevar precisamente en 6 y 8 meses, de acuerdo a cada diplomado, todo lo tengo condensado acá en 8 clases. Wow. Porque los diplomados, pues finalmente es teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica, ¿no? Entonces es conocer diferentes autores, sí verlos en específico, verlos a profundidad, que los entiendas. ¿Por qué? Porque pues ahí lo que tú ya vas a tener van a ser herramientas muy específicas para poder decir, mira, yo te hablo de psicoterapia breve de pe a pa. Y por donde me preguntes y el año que me preguntes, te digo qué es, por dónde, diferentes puntos de vista de autores, ¿no? Pero ese es el diplomado, es más a profundidad en el sentido teórico, ¿no? Sí se ve la práctica, pero en realidad no se ve tanto la práctica. Acá no, acá es como si tuviéramos al paciente,
¿no? Cada clase es como si Perfecto. tuviéramos al paciente. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Ya llegó, no habló, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿No me espero? ¿Lo asuso? ¿Lo corro? ¿No? ¿Me pongo a llorar? ¿Le hablo a mi supervisor? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, acá es Sí, como ir sesión por sesión, qué es lo que vamos a estar perfecto. llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues eso es lo Perfecto, sí. interesante de este taller, precisamente. Muy bien, entonces, Muy bien. pues respecto a Fiorini, después ya en el 75, pues ya viene ya psicoanálisis y psicoterapia breve de la adolescencia, ¿no? De Sí, Kuznetsov. Y aquí viene ya la inclusión de la familia en el tratamiento. Lo que antes no habíamos hecho, ahora vamos a comenzar a incluir a la familia en el tratamiento. Vamos a comenzar a tomar en cuenta a quiénes son esos integrantes del paciente o la paciente que nos está consultando, ¿no? Es ahí, ve como perfecto. ya hay una variante, ¿no? De otra vez de la técnica, se va mejorando, se va perfeccionando, se va ampliando, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo justamente estos puntos. El de psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Este es el libro que vamos a estar viendo precisamente, que es el de Eduardo Breyer. Acá ya él nos da puntos muy en específicos. Ese igual vas a tener el libro. Si lo tienes, pues está bien. Si no, no te preocupes, porque en el manual te lo vamos a dar electrónico, ¿no? Ah, qué bien. Sí, perfecto, perfecto. Por pandemia no podemos en físico. Pero la Sí, ventaja sí. es que vienen ahí las ligas. Yo lo que te recomiendo es que lo revises, te metas a las ligas y descargues el libro. Porque, pues, Internet es muy inestable, ¿no? Dentro de toda la estabilidad también presenta ciertas ahí inestabilidades. Entonces puede hacer que se rompa el vínculo, etcétera, que lo podemos volver a poner. Pero para prevenir, lo descargas y ya lo tienes tú ahí guardado. Igual si ya estás en el grupo de Facebook, ahí de teoría a la práctica tenemos una biblioteca en la cual tú puedes también acceder, ver los libros, hay libros que puedes descargar, descárgalos. Si no puedes, ponte en contacto con Raúl, ya tenemos ahí el chat, ¿no? Al Ok. ratito mando un mensajito o mandas un mensajito nada más para que yo sepa cuál es tu número. Y en dado caso de que no pudieras ingresar a la página, que algún libro no lo puedes bajar, descargar, ahí en el chat le preguntas a Raúl, ¿no? Raúl es Perfecto, nuestro perfecto. angelito de la guarda virtual, que es el que nos apoya en todas estas cosas. Entonces, ahí lo vas a poder precisamente ya contactar para que nos solucione y te solucione estas situaciones, ¿no? Y ya por último, en el 86, pues viene lo que son las psicoterapias breves de Nobel, ¿no? Ujú. Ya del Ok. 86 para acá ya tenemos una variante muy amplia de lo que es psicoterapia breve. Acá obviamente nada más fue una cronología breve para que pudieras Ujú. ver cómo llegamos al punto en el que nos encontramos ahora trabajando, ¿no? Perfecto, Entonces, sí. este es todo el recorrido, Valeria, de lo que vas a comenzar a poner en práctica. Wow, pues me entusiasma bastante. Muchas gracias. Por eso cuando te Entiendo. decía al principio, a mí me gusta que me pregunten y me pregunten mucho, porque ahí es donde tú me vas a dar la facilidad de que te diga, ah, mira, si se te presenta así, haz esto, pero también ten esta otra opción. Siempre Sí. ten dos, para que haya una continuidad en toda la sesión haya esa continuidad y podamos ayudarle al paciente a que no solamente trabaje en la sesión, sino trabaje entre sesiones, porque ahí es en donde el verdadero trabajo
terapéutico sucede. No sucede en la sesión. Digo, en la sesión puede tener un insight, que bueno, ¿no? Pero si no lo lleva a la práctica en su vida cotidiana, pues nada más va a ser una palomita para mí que tuvo un insight, pero el paciente, pues si no lo pone en práctica, pues no fue ni siquiera insight, ¿no? Totalmente. Sí, sí, de acuerdo. Ok. Perfecto, Valeria. ¿Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, reclamos? No, para nada, pues está muy interesante, me encanta y además la propuesta, porque es toda una propuesta. Esto me hace corroborar que la clínica no es pues justo, ¿no? Es la aplicación de una técnica cerrada que ya está firme y fija, sino que está en constante movimiento y no cabe duda de que uno también aporta, ¿no? En el momento en que pasa de la teoría a la práctica, ya hay algo, pues sí, del orden de la experiencia misma que va marcando y los pacientes nos marcan también por dónde, ¿no? Un poquito, entonces, sí, claro, acá, bueno, pues con esta experiencia que comentas también me anima más. Me anima Ah, qué bueno, qué bueno, de sí, eso, de sí, eso se trata. Sí, por supuesto, y sobre todo porque acá en la asociación tenemos el convencimiento de que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve. Y un claro. conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que se sembró en tierra infértil. Entonces, acá lo que hacemos es compartir y azuzar a que en realidad lo lleven a la práctica, ¿no? Que tengan más herramientas, porque somos profesionales de la salud mental y muchas veces creemos que no le vamos a hacer daño a las personas que nos consultan. No es como el médico que incluso le puede costar la vida. No, también eso pasa, pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos dejado de tener contacto con un paciente que simplemente ya no regresó y ya no supimos qué le sucedió? O el paciente que sacó una cita y ya no fue, ¿no? O sea, todo eso precisamente es muy importante saber qué es lo que ocurre con esas personas. Sí tenemos ahí conocimiento de que hay resistencias, el paciente encontró otro terapeuta, etcétera, pero también hay pacientes que en un momento dado deciden abandonarse, ¿no? Y ya no hacer algo más. Y si como profesionales no tenemos esta sensibilidad para poderlo detectar en el caso de una deserción, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos atendiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? Claro. Entonces, eso también es la finalidad de poder transmitir toda la experiencia. Y si ayuda como colegas, qué mejor. Claro, claro, de acuerdo. Perfecto, muy bien. Entonces déjame quitar la presentación. Y pues casi, mira, casi terminamos en tiempo. Digo, nada más porque estamos acá tú y yo, ¿no? Pero ve, casi terminamos en tiempo. Sí, 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 se qué pasa bueno. muy rápido. Ujú. Perfecto. Pues entonces, pues por mi parte, vamos a detenernos acá y ya de hoy en 8, pues ya vamos a entrarle a cómo se lleva a cabo el inicio de esta psicoterapia breve focalizada en soluciones. Perfecto. Ay, pues te agradezco muchísimo, Christopher, y muchísimas gracias también por esa presentación de la Asociación de Servicios Integrales. Y bueno, veo también a Raúl por acá que está. Raúl, nuestro angelito de Sí. la guarda virtual. Ay, sí, qué bien. Pues me encantará estar bueno, aprendiendo muchísimo de ustedes y muchas gracias por compartir estos conocimientos. De nada, Valeria. Cuídate mucho. Nelly. Claro Gracias, que sí. Valeria. Nada más quiero comentarte algo. Bueno, nosotras tenemos este grupo. Todavía se pueden registrar porque te digo que el grupo ya estaba completo, pero por cuestiones de salud se tuvo que deshacer. Sin Sí, embargo, sí. ya teníamos tu inscripción y algo que yo soy Marianela, me dice Nelly, Ah, estoy Mariana. para servirte, soy la coordinadora académica.
Perfecto, muchas Te gracias. vamos a enviar como la presentación del curso ya en esta semana, ¿no? Ahí ya vienen mis datos. Como te dijo Christopher, Raúl va a estar ahí para cualquier cosa que necesites, ¿no? Las clases Ajá. quedan grabadas, todavía se pueden inscribir para la semana que entra. Entonces, te vamos a pedir, Valeria, si puedes también apoyarnos con la difusión del curso, ¿no? Para para Claro ver que si sí, con podemos todo gusto. completar el grupo. Y sí, y de hecho yo vengo bajo también la transmisión que me hace Joyce Alquicira, que Ah, estuvo sí, trabajando. Entonces ella sí, es. sí, justo se ha estado transmitiendo, y también entre el Hospital Joco, que hemos estado ahí participando en diversas actividades. Entonces, sí, sí, claro que sí, con todo gusto Muchas gracias, lo paso Valeria. al Pues que costo. tengas excelente tarde y muchas gracias, Christopher. Que Gracias. tenga muy bonita fin de semana y excelente semana. Gracias, Raúl. Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias. Hasta Chao. Bye. pronto. Chao.